De vuelta con mucho más de Primera Página, 7:19 de la mañana. Sigue con nosotros la diputada a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, integrante de la Comisión Permanente de Finanzas, Vestalia San Pedro. Usted nos decía en el segmento anterior que la Asamblea Nacional desconoce realmente el fondo de lo que se está endeudando al país. ¿Cuáles son estos convenios? Por ejemplo, fondo chino, acuerdos comerciales, se compromete la producción petrolera venezolana. Y todo esto en un marco, diputada, de cartas que están sobre la mesa que me gustaría exponerles en este momento. Petróleo apenas en los $40 por barril y con una estimación a la baja, aun cuando ha estado fluctuando en los últimos días, y una cifra de inflación extraoficial, porque la oficial no se conoce por el Banco Central de Venezuela desde el pasado mes de diciembre, que ya está alrededor del 150% la inflación anualizada. Es decir, con estos ingredientes, ¿cómo es que la Asamblea Nacional, según usted, no conoce muchos de estos elementos? Bueno, ese es uno de los problemas más grandes que enfrenta la economía venezolana y las condiciones a las cuales nosotros nos enfrentamos en el día a día. Si la Asamblea Nacional discutiera esos acuerdos a través de los cuales se realiza, tomaría la producción, entraría la población al conocimiento en un debate público. En el caso, por ejemplo, de estos endeudamientos con el país asiático, realmente no se establecieron unas condiciones sobre la fluctuación que podía tener el precio del barril de petróleo. En este momento, cuando hay que honrar, y la República China cobra constantemente porque cobra con petróleo que sale, pero según varía el precio de nuestro petróleo, ellos pueden recibir una mayor cantidad. Si se hubiese amarrado un precio cuando estaba a $100 el barril, hoy no saldría la cantidad de barriles diarios que tienen que salir para poder cumplir la deuda. Quiere decir que es mayor la producción que tiene que ir para poder satisfacer el compromiso que se hizo. Se hacen unos acuerdos marcos en los cuales no se define ninguna de las condiciones para llegar a acuerdos con otros países. Desde el marco de la política internacional y el comercio exterior, eso estaría bien. Estamos dándole libertad para que Venezuela pues entre en relaciones con cualquiera de los países del mundo para establecer condiciones, eso está bien. Además han dicho que se trata de la diversificación de los clientes petroleros de Venezuela. Eso es como un programa amplio, pero nunca pudiera someterse el compromiso de endeudar al país sin que haya una sanción legislativa particular sobre este efecto. 56.000 millones de dólares han llevado en el marco de los compromisos que se han hecho con el país asiático a través de dos programas, uno de 36.000 millones de bolívares a través del Fondo Chino Venezuela y el gran volumen que fue de 20.000 millones de dólares. Realmente esos compromisos que se han establecido habla una diversidad, porque nosotros nunca los hemos juzgado ni conocido. Cuando uno oye en la información que da el Gobierno Nacional, habla de diversos aspectos. En un momento determinado te habla que fue para la vivienda, para el mejoramiento de la energía eléctrica, que fue para el programa de vialidad y para programas sociales. Realmente cuando nosotros evaluamos que desde el 2007 se empezaron estos compromisos y empezó a entrar este dinero en un momento en el cual nunca han debido entrar, porque si mayor abundancia ha podido tener el país de ingresos ha sido en este momento. Entonces no se puede compadecer el que el país se endeude cuando tienes una bonanza económica, pues realmente eso nunca jamás hubiese estado si se permite una evaluación para dar la autorización a adquirir el compromiso y no lo que vino ocurriendo, que tuvo contar con unos votos. El gobierno, el Ejecutivo Nacional, permitió que todo esto fuera avanzando porque nunca se llamó la atención sobre lo que estaba infringiendo la Constitución Nacional al otorgar esos compromisos. Claro, pero en este escenario, diputada San Pedro, por ejemplo, usted tiene años de actividad en el Parlamento venezolano, actualmente está también en la Comisión de Finanzas, forma parte de la bancada de la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Dónde queda también la responsabilidad de ustedes como parlamentarios ante esta situación? Por ejemplo, ¿por qué no se solicita una interpelación o una entrevista, si no se le quiere llamar interpelación, una visita del Gabinete Económico, del Ministro de Economía y de Finanzas, del Ministro de Energía y Petróleo, es decir, del Gabinete Económico, de autoridades del Ejecutivo Nacional? Por ejemplo, ¿por qué no se solicita explicación? Porque si va el presidente Nicolás Maduro a China a solicitar 5.000 millones de dólares para la actividad petrolera, aumentar la producción petrolera, ¿cómo se explica que en esa misma semana PDVSA, a motu propio, otorga un préstamo de 5 millones de dólares a San Cristóbal y Nieves para financiar proyectos de emprendimiento en esa nación? Es decir, ¿quién explica esto? Sí, y no solamente eso, porque también en Uruguay se hace una exoneración del pago por 100 millones de dólares para que manden el resto
de la deuda que tienen con Venezuela en PDVSA en productos para hacer una burbuja electoral en este momento, que estamos necesitando leche en polvo y eso todos lo sabemos, pero también tendríamos que fortalecer la industria nacional. Esto no es que no se pida, Javier. Yo te puedo decir que oficios testando las solicitudes y derechos de palabra, tanto en la Comisión de Finanzas como en la Cámara, yo he tenido que hacer y lo he hecho y los he reiterado. He evaluado la memoria y cuenta que ha presentado el Gobierno Nacional a través de la Comisión de Finanzas en Finanzas y Desarrollo Económico. He exigido y solicitado que se haga el debate porque ahí está la defensa. Realmente en el pasado, cuando un ministro incumplía su función, era interpelado y era suspendido. Hasta un viceministro, un vicepresidente podía ser suspendido del cargo cuando no cumpliera. Bueno, eso lo dice la Constitución. Lo dice se necesitan los votos de las 2/3 partes. Pero al evaluarlo, al evaluar es que se va a determinar realmente si nosotros, por ejemplo, en el caso de las finanzas, que estamos viendo todos los efectos sobre la inflación, el desabastecimiento, el decaimiento del Producto Interno Bruto, todo lo que debería estar presente para el beneficio de la población no lo está, igual que en la materia de seguridad, igual que en la materia de energía eléctrica. Si hubiese hecho la evaluación realmente de cuál es la gestión que esas carteras estaban desempeñando para el cumplimiento de su función, todos esos ministros hubiesen estado raspados. Por lo menos en la Comisión de Finanzas, usted ha propuesto de alguna forma, usted ha enviado cartas como diputada ante el Banco Central de Venezuela, por ejemplo, para entender qué es lo que ha pasado, por qué no ha dado las cifras de inflación en todo lo que va de este año 2015. Sí, y no solamente ahí, a la unidad del Tesoro para ver el fondo, o ellos mantienen una opacidad o falta de información constante sobre las fuentes de financiamiento que garantizan que el gasto público se expanda. Cuando yo comparo lo que dice la memoria y cuenta con lo que ellos han dicho en el transcurso del año, que son los sustentos de financiamiento de los créditos que se vienen aprobando, eso no concuerda. El CENIAT dice que se recogieron tantos millones de bolívares, la ONAPRE, la Oficina de Presupuestos, dice que la recaudación fue de otra, el Ministerio de Finanzas dice que es otra, yo se lo he presentado en la Comisión de Finanzas, lo he hecho público, pero no se toman ninguna acciones para hacer las interpelaciones y que se permitan los correctivos y sanciones a que esto dé lugar. Vamos a leer, diputada, algunos de los comentarios, que son muchísimos, que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, @primera página. Agradecemos, como siempre, la amable atención de nuestra audiencia. El señor Osvaldo Herrera le dice, ¿con qué? ¿Cómo y cuánto se pagará de la deuda con China? Los continuos transportes chinos que llegan son la prioridad en el país, se pregunta. No, es que no obedecen a una planificación. Estos programas que se vienen desarrollando en el país deberían de garantizarse a través de la discusión del Plan de Desarrollo del Estado y que cuando no tengan los recursos se pueda acudir a un endeudamiento para cumplir lo que estaba pautado que se iba a hacer. Realmente esto no se está haciendo de esta manera, sino que realmente ante la carencia de dinero y sobre todo a mí me parece que lo más grave es que se hace como fines de una burbuja electoral en momentos tan como lo vivimos antes cuando se estableció una actividad que lo llamamos el DACASO en Venezuela y se le prohibió a la población venezolana artículos eléctricos cuando no había electricidad para que pudiera tener un mayor consumo y satisfacer algunas demandas que tenían insatisfechas, pero que se produce no con los fines de verdad garantizar la productividad. En este momento, lo que se hizo con Uruguay, a la cual se le condonan 100 millones de dólares de deuda para que envíe los 300 millones restantes de la deuda en leche en polvo, cuando se importaron 130.000 millones también en alimentos, lo que se está preparando es una burbuja electoral en nuestro país. O sea, las acciones del Estado venezolano, del gobierno venezolano, y no digo del Estado, bueno, el Estado que concomitante a que la acción no se corrija, ciertamente que es el Estado venezolano, no vienen orientadas a que realmente se satisfagan las necesidades del país y con una actividad consecuente que vaya generando un progreso que nosotros lo vivamos. Eso no es lo que se da, son expectativas y nosotros lo vemos cada vez y cada vez que hagamos una contienda electoral se producen efectos como Ya vamos a seguir leyendo algunos comentarios de Twitter, pero también me gustaría su opinión, diputada, respecto de esta información que se conoce desde ayer en algunas agencias internacionales, sobre todo en materia económica. Aparentemente, Venezuela habría perdido casi la mitad de la participación accionaria en una refinería ubicada en Estados Unidos. Esto por la disputa que mantiene con la empresa ConocoPhillips. Lo decidió un juzgado federal en la ciudad de Nueva York. PDVSA dice que va a apelar a este fallo por parte de la Corte. ¿Tiene usted mayor información al respecto? ¿Qué fue lo que pasó allí? Bueno, realmente información tenemos muy poca, Javier, de eso estamos hablando
durante todo este momento. Creo que debe apelar para buscar que mejoren las condiciones y no se grave el Estado venezolano, pero sí tiene que ser vigilante de que no ocurran cosas como estas donde se ponga pérdida del capital de lo que podemos tener para nuestro soporte financiero y que lo ponga en riesgo y que la acción judicial venga sobre lo que él haya tomado decisiones en el pasado y que ahora nos perjudican. Por razones de tiempo, me quedo solo con 2 preguntas más, diputada. Una de ellas la hace el señor Iván Figuera 1. Él dice, de ganar la oposición las parlamentarias, ¿en cuánto tiempo se normalizaría el país? ¿En un año o en más tiempo? Le pregunta. Mira, yo creo que mucho depende del cambio del país, de la decisión que tomemos todos los venezolanos de hacer los cambios que son necesarios para que Venezuela progrese. Creo que nuestras expectativas no pueden estar solo en aquellas personas que van a ser electas, porque van a ser los que puedan ser ejecutores de todo lo que les concierne como sanción, control de la acción del gobierno nacional, sino también de la actitud de nosotros como venezolanos para que se puedan generar los cambios que todos estamos esperando. ¿Hay riesgo de que Venezuela pueda caer en default en el próximo año, Fíjate que hay una gran cantidad de deudas. El gobierno venezolano está buscando mecanismos para ver cómo no llega a esa situación, pero la magnitud tanto del 2015 como del 2016 es sumamente alta. Lamentablemente el tiempo se agotó, diputada. Agradecido de que haya tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. La diputada a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, integrante de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico del Parlamento Nacional, Vestalia San Pedro. Pausa comercial, 7:31 de la mañana. No se aparten porque al regreso hay mucho más acá en Primera Página.